En la majestuosa ciudad de Arcadia, conocida por sus imponentes rascacielos que parecían tocar el cielo y su vibrante vida nocturna que nunca dormía, vivían Isabel y Alejandro. Isabel era una talentosa arquitecta, cuyos diseños modernos y elegantes adornaban la ciudad. Alejandro, por otro lado, era un exitoso empresario, cuya visión y audacia habían construido un imperio en el competitivo mundo de los negocios. Juntos, formaban la pareja ideal, admirada y envidiada por todos. La relación entre Isabel y Alejandro parecía perfecta a los ojos de los demás. Asistían juntos a lujosos eventos sociales, donde su presencia nunca pasaba desapercibida. Isabel, con su gracia y sofisticación, complementaba perfectamente a Alejandro, quien irradiaba carisma y seguridad. Pero detrás de esa fachada de felicidad y éxito, la sombra de la traición se cernía silenciosamente sobre ellos. Alejandro, con su carisma y éxito, era la envidia de muchos. Sus logros empresariales y su capacidad para atraer oportunidades de negocio eran admirados por sus colegas. Para Isabel, Alejandro era todo lo que había deseado en un esposo, un hombre fuerte, decidido y apasionado. Sin embargo, su intuición femenina, una fuerza innegable y siempre presente, le decía que algo no estaba bien. Era una sensación sutil al principio, una inquietud que crecía lentamente en su interior. Una noche, al regresar del trabajo, Isabel encontró un recibo de un costoso collar de diamantes en el bolsillo de Alejandro. Estaba revisando la ropa antes de enviarla a la lavandería cuando el pequeño papel cayó al suelo. Isabel se quedó paralizada por un instante, el recibo brillaba bajo la luz tenue del dormitorio, un objeto pequeño pero cargado de significado. No era su cumpleaños ni su aniversario, y ella no había recibido ningún regalo. La sospecha comenzó a crecer en su corazón, sumiéndola en un mar de dudas y angustias. Isabel tomó el recibo y lo estudió detenidamente. El nombre de una prestigiosa joyería estaba impreso en él, junto con la fecha de compra reciente. Intentó recordar si Alejandro había mencionado algo sobre comprar joyas, pero su mente estaba en blanco. Las preguntas comenzaron a arremolinarse en su cabeza. ¿Para quién era ese collar? ¿Por qué Alejandro no le había dicho nada? Esa noche, durante la cena, Isabel observó a Alejandro con más atención. Él, por su parte, se comportaba con la misma indiferencia habitual, hablando de su día y de los planes para el fin de semana. No percibió las miradas inquisitivas de Isabel ni la tensión en sus movimientos. La tormenta que estaba a punto de desatarse permanecía oculta, al menos por el momento. Isabel, aunque herida por la desconfianza que comenzaba a surgir, decidió no actuar impulsivamente. Guardó el recibo en un lugar seguro y continuó con su rutina, pero su mente no dejaba de buscar respuestas. La sospecha y la traición, como sombras siniestras, se habían instalado en su corazón, preparándose para desencadenar un cambio drástico en su vida. Los días siguientes fueron una prueba de resistencia emocional para Isabel. La sospecha se había convertido en una constante compañera, invadiendo sus pensamientos en cada momento libre. Trató de actuar con normalidad, pero la inquietud la carcomía por dentro. Decidió que necesitaba pruebas concretas antes de confrontar a Alejandro, y así comenzó a observarlo con más detenimiento. Una tarde, mientras Alejandro se duchaba, Isabel revisó su teléfono. Aunque era una invasión de la privacidad que nunca hubiera imaginado hacer, la desesperación por la verdad la empujó a ello. En la bandeja de mensajes encontró varias conversaciones con una mujer llamada Vanessa. Los mensajes eran vagos pero suficientes para levantar alarmas, citas para almorzar, agradecimientos por los regalos y referencias a encuentros recientes. Esa noche, Isabel decidió seguir a Alejandro.
Sabía que tenía una reunión de negocios en un lujoso restaurante del centro, y aprovechó la oportunidad para descubrir la verdad. Se vistió discretamente y tomó un taxi hasta el lugar, donde se acomodó en una mesa con buena vista a la entrada. Pasaron unos minutos y vio llegar a Alejandro, no solo, sino acompañado de una mujer joven y atractiva. Desde su mesa, Isabel observó cómo se saludaban con una cercanía que iba más allá de lo profesional. Alejandro, con una sonrisa que Isabel no reconocía, le entregó un pequeño paquete a Vanessa, quien lo abrió para revelar el collar de diamantes. Su risa coqueta resonó en la sala, y Alejandro la observó con una mirada que Isabel había creído reservada solo para ella. El corazón de Isabel se rompió en 1000 pedazos. Las lágrimas comenzaron a llenar sus ojos, pero se contuvo para no atraer atención. Tomó fotos con su teléfono como evidencia y, con una mezcla de dolor y determinación, abandonó el restaurante. La traición era ahora una realidad tangible, y supo que su vida no sería la misma. De regreso a casa, Isabel se sentía una mezcla de tristeza y furia. En lugar de enfrentar a Alejandro de inmediato, decidió que su venganza debía ser más estratégica. Recordó las enseñanzas de su abuela: la venganza es un plato que se sirve frío. Isabel empezó a planificar su siguiente movimiento con la frialdad de una estratega militar. Durante las semanas siguientes, Isabel investigó meticulosamente los negocios de Alejandro. Descubrió que no solo había sido infiel, sino que también había hecho maniobras financieras cuestionables. La revelación de la traición había encendido una chispa en Isabel. Ahora, más decidida que nunca, sabía que debía actuar con inteligencia y precisión. El amor que una vez sintió por Alejandro se había transformado en una determinación implacable para ver su caída. Isabel, con cada movimiento calculado, se acercaba cada vez más a la confrontación final, preparada para reclamar justicia por el engaño y la deslealtad que había sufrido. Con la traición de Alejandro clara y las pruebas en sus manos, Isabel se sumergió en la planificación de su venganza. No podía permitir que Alejandro siguiera saliéndose con la suya. Sabía que tenía que ser meticulosa, calculadora y paciente. Cada movimiento debía estar perfectamente coordinado para asegurar que Alejandro pagara por sus acciones. En primer lugar, Isabel contactó a varios competidores de Alejandro, todos ellos empresarios astutos y deseosos de ver a Alejandro caer. Les ofreció información detallada sobre las maniobras financieras cuestionables de Alejandro, incluyendo pruebas de desvíos de fondos y transacciones sospechosas. Los competidores, al ver la oportunidad de debilitar a un adversario poderoso, se aliaron con Isabel en un acuerdo tácito: la caída de Alejandro beneficiaría a todos ellos. Además, Isabel contrató a un detective privado, un hombre llamado Tomás, con una reputación impecable y un historial de casos resueltos con discreción y eficacia. Tomás comenzó a seguir a Alejandro y a documentar cada uno de sus movimientos. Pronto, reunió pruebas fotográficas y testimonios de testigos sobre los encuentros clandestinos de Alejandro con Vanessa. Mientras tanto, Isabel también comenzó a recopilar toda la información necesaria para una demanda de divorcio devastadora. Con la ayuda de su abogado, redactó documentos que no solo exponían la infidelidad de Alejandro, sino también sus malas prácticas financieras. Estos documentos estaban diseñados para ser presentados en el momento oportuno, causando el máximo daño posible. A pesar de su determinación, Isabel sabía que debía mantener la calma y la fachada de normalidad. Continuó trabajando como arquitecta, presentándose en reuniones y eventos sociales con la misma gracia y profesionalismo de siempre. En casa, actuaba como si no sospechara nada, observando a Alejandro con una frialdad que él no notaba. La clave de su plan era la paciencia.
Isabel sabía que, para que su venganza fuera efectiva, debía esperar el momento perfecto para actuar. Mientras tanto, cada día que pasaba acumulaba más pruebas, más aliados y más fuerzas para el enfrentamiento final. Durante este tiempo, Isabel también comenzó a preparar su futuro post-Alejandro. Se reunió con inversores interesados en financiar su propia firma de arquitectura. Empezó a planificar proyectos innovadores que consolidarían su reputación en la industria. Isabel quería asegurarse de que, cuando el polvo de su venganza se asentara, tendría una nueva vida, llena de éxito y respeto, independiente de la sombra de Alejandro. Finalmente, llegó el día en que Isabel sintió que tenía todo listo. Con pruebas suficientes y aliados estratégicos, sabía que era el momento de dar el primer golpe. Convocó una reunión secreta con los principales accionistas de la empresa de Alejandro, presentándoles las pruebas irrefutables de las irregularidades financieras y la infidelidad. Los accionistas, sorprendidos y enfurecidos, decidieron apoyar a Isabel en su plan para destituir a Alejandro. Esa noche, mientras Alejandro se preparaba para otro encuentro con Vanessa, Isabel lo observó con una mezcla de lástima y desdén. Sabía que su mundo estaba a punto de derrumbarse, y aunque una parte de ella aún sentía el dolor de la traición, otra parte estaba lista para disfrutar de la justicia que tanto había planeado. El plan de Isabel estaba en marcha. Alejandro, sin saberlo, caminaba hacia su propia destrucción, guiado por su codicia y su infidelidad. Isabel, con cada paso calculado, se acercaba al momento en que podría finalmente reclamar la venganza que tanto había anhelado. Isabel, decidida y con su plan en marcha, convocó a los principales competidores de Alejandro a una reunión en un lugar discreto, lejos de la mirada curiosa de la sociedad de Arcadia. El lugar elegido fue una elegante pero privada sala de conferencias en un club exclusivo, conocido por su discreción y privacidad. Isabel, vestida con un impecable traje negro que resaltaba su autoridad y determinación, los recibió con una calma profesional. Los competidores se miraron entre sí, conscientes de la gravedad de la reunión y de la oportunidad que se les presentaba. Gracias por venir, comenzó Isabel, su voz firme y clara. Estoy aquí para proponer una alianza que beneficiará a todos nosotros y pondrá fin a la carrera de Alejandro. Con una presentación detallada, Isabel desglosó las pruebas que había recopilado. Mostró documentos que evidenciaban desvíos de fondos, fraudes y malas prácticas financieras. Los competidores, impresionados por la meticulosidad de Isabel, asintieron con aprobación mientras revisaban las pruebas. Esto es solo el comienzo, continuó Isabel. Con esta información, podemos desestabilizar su empresa desde adentro. Pero necesito su ayuda para asegurar que el golpe sea definitivo. Necesito que apoyen mi demanda de divorcio y que utilicen su influencia para presionar a los accionistas de Alejandro. Los empresarios, viendo la oportunidad de acabar con un enemigo común, aceptaron la propuesta de Isabel. Además, añadió Isabel, he contratado a un detective privado que ha estado siguiendo a Alejandro. Ha recopilado pruebas suficientes de su infidelidad con Vanessa. Estas pruebas no solo destruirán su matrimonio, sino también su reputación pública. En ese momento, Tomás, el detective privado, entró en la sala y mostró fotografías y grabaciones que confirmaban las actividades ilícitas de Alejandro. Las imágenes mostraban a Alejandro y Vanessa en situaciones comprometedoras, lo cual provocó una reacción de asombro y satisfacción entre los presentes. Con la alianza sellada, Isabel sabía que tenía la fuerza necesaria para llevar a cabo su venganza. Cada uno de los empresarios salió de la reunión con tareas específicas, todos comprometidos a trabajar juntos para asegurar la caída de Alejandro.
Esa misma noche, Isabel regresó a su hogar, sabiendo que el primer paso de su plan había sido un éxito. La alianza con los competidores de Alejandro no solo fortalecería su posición, sino que también le daría el apoyo necesario para enfrentarse a él directamente. Mientras Alejandro seguía con su vida ajeno a la conspiración en su contra, Isabel se preparaba para el siguiente movimiento. Sabía que la paciencia y la estrategia eran esenciales para asegurar que su venganza fuera completa y devastadora. Con cada día que pasaba, la red alrededor de Alejandro se iba cerrando más. Isabel, con su mente afilada y su corazón herido, se aseguraba de que cada pieza del plan estuviera en su lugar. La caída de Alejandro no solo sería un triunfo personal, sino también una lección de justicia para aquellos que pensaban que podían traicionar y engañar sin consecuencias. Primero, comenzó a filtrar información comprometedora a la prensa financiera. Artículos sobre las malas prácticas y el fraude financiero de Alejandro aparecieron en los principales medios de comunicación de Arcadia. La reputación de Alejandro, construida con tanto esfuerzo, comenzó a desmoronarse ante los ojos de la sociedad y sus socios comerciales. Empezó a contactar a los principales inversionistas y accionistas de la empresa de Alejandro. Con las pruebas en mano, los convenció de que sus inversiones estaban en peligro y que debían retirarse antes de que la empresa colapsara. Uno a uno, los inversionistas comenzaron a vender sus acciones, provocando una caída en el valor de la empresa. Utilizando su red de contactos y su conocimiento del mercado, logró que varios proyectos importantes fueran cancelados o retrasados. Las pérdidas económicas acumuladas comenzaron a ser insostenibles para la empresa de Alejandro. Mientras tanto, Isabel seguía adelante con su demanda de divorcio. Con el apoyo del equipo de abogados de Manuel, presentó las pruebas de infidelidad y fraude financiero ante el tribunal. El escándalo estalló en los medios de comunicación y Alejandro se encontró en el centro de una tormenta mediática. Durante una audiencia pública, Isabel se mantuvo serena y firme, presentando su caso con claridad y precisión. Alejandro, nervioso y desorientado, intentó defenderse, pero las pruebas eran irrefutables. Las imágenes de su infidelidad con Vanessa y los documentos que demostraban sus actividades ilícitas fueron suficientes para convencer al juez de otorgar a Isabel el divorcio con una compensación sustancial. La presión se intensificó cuando las autoridades fiscales comenzaron a investigar las finanzas de Alejandro. Los cargos de evasión de impuestos y fraude financiero no tardaron en llegar, y Alejandro se enfrentó a la posibilidad de una condena criminal. En cuestión de semanas, la empresa de Alejandro estaba al borde de la quiebra. Sus socios comerciales se retiraron, los contratos fueron cancelados y los inversionistas huyeron en masa. La reputación de Alejandro quedó destrozada y su fortuna, dilapidada. Alejandro, desesperado y sin opciones, intentó recurrir a Vanessa en busca de apoyo. Sin embargo, Vanessa, al darse cuenta de la magnitud del escándalo, decidió abandonarlo para proteger su propia reputación. Alejandro se encontró solo, traicionado por aquellos en quienes había confiado y sin el poder ni los recursos que alguna vez tuvo. Isabel, por su parte, observaba desde la distancia cómo su plan se desarrollaba a la perfección. Había logrado no solo destruir a Alejandro, sino también demostrar que la traición y el engaño tenían consecuencias devastadoras. La caída de Alejandro no solo fue un triunfo personal, sino también una lección para todos aquellos que pensaban que podían actuar sin impunidad. Con la empresa de Alejandro al borde del colapso y su reputación destruida, Isabel supo que era el momento de confrontarlo directamente. Decidió esperar hasta que la situación fuera insostenible para él, asegurándose de que todas las puertas se cerraran antes de darle el golpe final. Una tarde,
cuando los empleados de la empresa comenzaban a evacuar las oficinas debido a la inminente bancarrota, Isabel apareció en el despacho de Alejandro. El ambiente era tenso y caótico, con teléfonos sonando incesantemente y los rostros de los trabajadores llenos de preocupación. Alejandro estaba sentado en su escritorio, con la cabeza entre las manos, incapaz de enfrentar la realidad. Al levantar la vista y ver a Isabel, su expresión cambió de desconcierto a desesperación. La presencia de Isabel, con una mirada fría y determinada, era lo último que necesitaba en ese momento. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó Alejandro, su voz temblando. Vine a verte caer, respondió Isabel, con una calma que solo exacerbaba la desesperación de Alejandro. Y parece que lo he conseguido. Alejandro intentó recuperar algo de su arrogancia habitual. Esto no es el final. Puedo recuperarme. Siempre lo hago. Isabel se acercó lentamente, sacando de su bolso una carpeta con los documentos que habían sellado el destino de Alejandro. No esta vez. Has perdido todo. Tu empresa, tu reputación, tu dinero. Incluso Vanessa te ha dejado. No queda nada por lo que luchar. Alejandro apretó los puños, su mirada llena de furia e impotencia. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Éramos felices. Éramos felices, corrigió Isabel, hasta que decidiste traicionar nuestra confianza. Tú solo te trajiste esto. Alejandro, superado por la rabia y el pánico, se puso de pie bruscamente, volcando una pila de papeles en el proceso. No puedes hacerme esto. No te saldrás con la tuya. Isabel se mantuvo firme, observando la caída de Alejandro con una mezcla de tristeza y satisfacción. Esto no es una cuestión de salirme con la mía. Es justicia. Es lo que mereces por todo el dolor que has causado. La confrontación se alargó durante horas, con Alejandro desmoronándose ante los ojos de Isabel. Intentó culparla, rogarle, incluso amenazarla, pero Isabel no cedió. Sabía que había hecho lo correcto y que Alejandro debía enfrentar las consecuencias de sus acciones. Finalmente, Isabel dejó la oficina, dejando atrás a un Alejandro completamente devastado. Caminó por los pasillos de la empresa que una vez había sido su hogar, sintiendo una mezcla de liberación y pesar. Había logrado su venganza, pero también había perdido una parte de sí misma en el proceso. Mientras se alejaba de la empresa, Isabel sintió una nueva energía crecer dentro de ella. Sabía que aún quedaba mucho por hacer, pero estaba lista para enfrentar cualquier desafío con la misma determinación que la había llevado hasta aquí. La vida de Isabel estaba por comenzar de nuevo, y esta vez, sería en sus propios términos. La misma tarde, mientras observaba el atardecer desde la terraza, Isabel sintió una profunda sensación de paz. A pesar de todo el dolor y la traición, había logrado salir adelante y demostrarse a sí misma y a los demás su verdadera fortaleza. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero estaba decidida a enfrentarlo con valentía.